Comenzamos aquí un nuevo filandón, como decimos, para acercarnos a la actualidad de la provincia desde el punto de vista de las competencias del Gobierno autonómico, ya que tenemos a su representante en León con nosotros, al delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos por primera vez desde que ocupó el cargo. Un placer. Supongo que estas primeras semanas, estos primeros meses están siendo intensos. Vamos a verlo ahora, que además hay muchos asuntos sobre la mesa. Pues sí, unos meses de mucha actividad, muy intensos, a pesar de que hemos tenido el verano por medio, pero no han sido precisamente de descanso. Ha habido una actividad intensa desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Pues analizaremos muchas de esas cuestiones de la mano del director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y de la periodista de La 8 León, Natalia García de la Riva. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por estar en este filandón de hoy, en el que yo creo que tenemos que empezar a hablar por la sanidad rural, que quizás es el tema que más ha dado que hablar en los últimos días. Los médicos se han quejado de la propuesta del Partido Popular para proteger los servicios públicos, hablando de esos desplazamientos en los pueblos. También en algunas zonas, como en Cistierna, se han quejado de la posible pérdida que ha desmentido la delegación de la Junta de algún servicio. Han sido días intensos para la sanidad rural. Bueno, yo creo que han sido días, vamos a decir, de confusión, más que... Porque yo creo que desde el minuto uno en el cual ha surgido algún rumor o algún comentario sobre posible supresión de urgencias o de guardias en el medio rural, se ha desmentido categóricamente por parte de la Consejería y también por parte de la Delegación de la Junta de Castilla y León. Es decir, las intenciones, desde luego, por parte de la Consejería no son de suprimir, sino de mantener abiertos los consultorios, porque el Gobierno de Fernández Mañueco, como ha dicho, y por eso también se va, en este caso, blindar por ley, es una apuesta por una sanidad pública universal y de calidad. En este caso, en el caso de Cistierna que me comentas, ¿no? Se ha dicho y se ha comentado y se vuelve a reiterar que no hay ninguna intención de suplir ningún tipo de guardia, que es verdad que, digamos, hay un momento en el que faltan médicos, que todos somos conscientes de ellos, y que en algún momento puntual puede ser que se tenga que corregir un día, una jornada, pero desde luego no hay ningún tipo de instrucción ni orden de supresión de ningún tipo de guardia en los consultorios de la provincia de León. Y así se ha trasladado, y así se va a trasladar también la próxima semana, en la cual tendremos una reunión en la cual participaré, tanto con el gerente de área como la gerente de atención primaria, primero una reunión que tendremos con los facultativos, con los profesionales del Centro de Salud de Cistierna, y también posteriormente otra reunión que tendremos con los alcaldes de la zona de Cistierna, del Partido Judicial de Cistierna. Yo no dudo de la palabra de Alfonso Fernández Mañueco ni de la de usted, pero ¿cómo vamos a arreglar el problema de la sanidad rural si no hay médicos? Es decir, yo, por supuesto, esto no es una responsabilidad de la Junta de Castilla y León, pero sí es una responsabilidad del Estado y una consecuencia que viven los que viven en el núcleo rural, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto si no hay médicos? ¿No sería más sencillo intentar empezar por hacer una facultad de medicina en León, en Burgos, bueno, ampliar esas facultades de medicina de manera que haya más médicos? Yo creo que son dos cosas diferentes. Sí, por supuesto. Desde luego, a la universidad y a las universidades, como ha dicho el presidente, las aspiraciones que tengan además son, digamos, se respetan las aspiraciones de cada una de la universidad, bien sea la Universidad de León, que es la que nos corresponde, como también la Universidad de Burgos, que me parece que también tiene planteado, incluso la de Soria también tiene planteado o pedir o solicitar o hacer o crear una facultad de medicina. Se respetan esas aspiraciones. Desde luego la Junta de Castilla y León, en el caso de que eso vaya adelante, pues estará, digamos, con la universidad, si entiende que esa es la aspiración que tiene que ponerse encima de la mesa. Eso es una solución, vamos a decir, a medio o largo plazo, porque al final formar médicos, al final, pues estamos hablando de mínimo, vamos a hablar de 9 años, 10 años, de mínimo, es decir, pero si ya contamos con que hay que crearla, hay que buscar los profesionales, los docentes que tengan que dar clases en esa facultad, que tampoco es fácil encontrar doctores que al final puedan, digamos, dar todo lo que es el plan de estudios de una universidad de medicina. Es decir, es un problema, digamos, que puede solucionar
o mejor dicho, puede aportar médicos al medio o largo plazo, digamos, al mercado laboral del que estamos hablando. Y otra cosa es la solución inmediata. Yo creo que al Gobierno de España, que es realmente el que tiene que poner encima de la mesa una solución, es decir, con la ampliación de plazas MIR, con la ampliación de alumnos en las facultades ya en funcionamiento, para que digamos, a corto y medio plazo podamos contar con esos médicos y podamos desde la Junta de Castilla y León y en este caso desde la Consejería poder ir a esos médicos y decir, mira, ven a trabajar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en este caso a León. Esa sería la solución, yo creo que más inmediata. Yo sé que la Consejería está constantemente buscando en el mercado médicos para traer a la medicina de Castilla y León y traerlos también a León. Se está ahora trabajando precisamente que en próximas fechas igual se incorpora algún médico más o bien de formación en España o bien extracomunitarios para que puedan integrarse al Servicio Público de Salud de Castilla y León. Pero insisto, son dos cosas diferentes. Una cosa es la Facultad de Medicina, respetando las aspiraciones de cada una de las universidades, de que a medio o largo plazo se pueda contar con más alumnos que salgan de esas facultades para incorporarse a la sanidad, y otra cosa es la solución inmediata que hay que demandar al Gobierno de España, que además está demandado por parte de, no solo de la Junta de Castilla y León, también por otras comunidades autónomas, de que hay que poner solución en toda España, porque esto no es un problema de León ni de Castilla y León, es un problema de país. Habrá que aportar una solución de país. Efectivamente, una solución definitiva para toda España y para todos los sistemas de salud de cada una de las comunidades autónomas. Hemos hablado de sanidad, también estos días ha habido cierto revuelo en la parte de la educación. Comisiones Obreras denunciaba colapso en la educación en León por esa falta del director provincial. Yo no sé cómo está ese tema y qué soluciones se van a dar a corto plazo. La dirección provincial está encima de la mesa de la consejera, posiblemente en próximas fechas contemos ya con director provincial de educación, pero lo que tengo que decir es que la planificación del curso venía, la planificación no se hace el 1 de septiembre, la planificación viene de meses atrás y está planificada lo que es el inicio del curso. Todos los inicios del curso tienen, por decirlo de una forma, tiene efectos, digamos, tiene problemas que se solventan, digamos, un poquito sobre la marcha, porque hay veces que no sabes exactamente si hay que sustituir un profesor en un determinado puesto, o falta, digamos, de determinado material en un centro concreto, o que hay un problema con transporte. Hay que contar que al final son más de 5.000, casi 6.000 profesores en la provincia de León, que estamos hablando de 250 centros formativos en toda la provincia de León, que estamos hablando de más de 400 rutas de transporte, es decir, que estamos hablando de un volumen de trabajo que significa que todo eso tenga que engranar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y efectivamente hay problemas, ha habido problemas, pero se van solventando y se van poniendo solución. Efectivamente, las sustituciones y los interinos pues ya se van incorporando, como en otros cursos ha ocurrido, digamos, a los puestos de trabajo, y esperemos que en las próximas semanas pues vamos, digamos, a la normalidad total en lo que es el inicio del curso, que ha iniciado con normalidad. Se hablaba un poco del tema de las aulas de educación infantil, que también había un problema. Bueno, pues están funcionando. Esta mañana he tenido la oportunidad de estar con la inspectora jefe que está haciendo las funciones, en este caso de directora provincial, y están en funcionamiento todas. Es verdad que ha habido problemas de material y que también se va a poner una solución desde la dirección provincial para ese material de esas aulas de educación infantil no tenga problema. Pero hay que recordar que la educación infantil al final es una apuesta que al final de la cual se benefician 2.500 familias leonesas, con un ahorro que viene a ser en torno entre los 2.000 y 3.000 euros al año. Una inversión, son casi 10,5 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León para poner en marcha un servicio gratuito de niños de 1 a 3 años en los colegios y centros de la provincia. El alcalde de León le ha exigido a la Junta de Castilla y León 11,5 millones de euros correspondientes al mantenimiento de los colegios, de los edificios, en fin, de todo el engranaje de la educación en cuestión de inmobiliaria. En fin, se acoge a una sentencia del Tribunal Supremo, pero yo no sé, ¿las competencias son del Ayuntamiento, son de la Junta de Castilla y León? En principio las competencias están digamos, reguladas en el sentido de que lo que sean obras en los centros dependen de la Junta de Castilla y León, pero lo que es el mantenimiento depende del Ayuntamiento de León. Es decir, unos problemas de goteras por mantenimiento, unos temas de limpieza son mantenimiento. Entonces yo creo que muchas veces lo que hace falta es asumir cada uno sus responsabilidades, y probablemente esas goteras no se hubieran producido si el mantenimiento se hubiera llevado todos los años. Y si tenemos un plan de mantenimiento de colegios, de centros, digamos, dependientes del Ayuntamiento, todos los años, posiblemente no hubiéramos llegado a esas goteras.
es lo que hay que entender. Es decir, que al final si tú tienes una gotera y se convierte en un problema que hay que cambiar la cubierta, entonces claro, ahí interviene la Junta de Castellón. Pero probablemente si hubiéramos trabajado durante años en ese mantenimiento, no hubiéramos llegado a tener que hacer una obra. En este caso, bueno, pues son cuentas que tendrá el alcalde de León y bueno, pues en este caso tendría que hablarlo con la Consejería de Educación, pero yo entiendo, por la parte que me toca, que una cosa es mantenimiento y otra cosa son obras. Y el mantenimiento es municipal. De lo que usted está hablando es de dejación de funciones. Pues probablemente, es decir, al final, insisto, cuando tú tienes un coche y haces un mantenimiento anual, pues probablemente únicamente tengas que cambiar alguna piecita. Si tú al final dejas que el coche no tenga un mantenimiento anual, al final a los 5 años igual tienes un problema más grave y tienes que cambiar el motor. Es un poco lo que estoy diciendo, es decir, si hay un sistema de plan de mantenimiento de los centros que son de tu competencia, pues probablemente no llegas, digamos, a necesitar obras más urgentes o obras de más calado. Y entre medias, algunas aulas que no tienen las condiciones adecuadas para que los alumnos estén en clase. Bueno, esas son las consecuencias luego además que producen las incomodidades para la hora de dar las clases, tanto para los alumnos, pero también para las personas que tienen que impartir esas clases, perfectamente para los alumnos y para las familias. Entre unos y otros, la casa sin barrer. Bueno, pero yo creo que las casas sin barrer, mire, yo puedo decir, la Junta de Castilla y León tiene un plan anual de obras en centros educativos que supera los 3 millones de euros, si no me equivoco, que en la ciudad de León son muy importantes. Ahora mismo se están realizando también reformas en 2 cubiertas, se ha sustituido todo el tema de sistema de protección del Padre Isla con inversión casi cercana a los 900.000 euros. Es decir, la inversión por parte de la Junta en los centros está programada todos los años. Hay un programa también de sustitución y mantenimiento de ventanas, de obras de infraestructura, todos los años, atendiendo precisamente a aquellas que más necesidad tienen. Pero está programado todos los años un plan que posiblemente sea escaso, no digo que no, pero hay un plan de reforma y de mejora de las infraestructuras educativas todos los años que suele rondar en torno a los 3 millones de euros. Yo quería preguntarle por otro tema que también preocupa y mucho en la provincia de León, en zonas rurales, a los ganaderos, y es el lobo. Se está haciendo un estudio sobre los ataques por parte de la Junta para poder realizar luego las posteriores ayudas, pero ¿creen que va a cambiar el estatus del lobo? ¿Sería necesario? Bueno, las informaciones que todos conocemos es que por fin alguien ha puesto un poco de sentido común en la Unión Europea. Es decir, yo creo que una demanda realizada por la Junta de Castilla y León, especialmente por el consejero de Medio Ambiente, demandando que hace falta un equilibrio entre lo que es el lobo y lo que es el ganadero, un equilibrio. Es decir, yo creo que después de los portazos por parte del Gobierno de España, en este caso, y del Ministerio, en cuanto a las demandas que se habían planteado, no solo por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino también por otras comunidades, como pues en Cantabria, como pues en Asturias, en definitiva, con aquellos donde la ganadería tiene que convivir con el lobo, es decir, pues bueno, habían tenido, por decir de una forma, pues el silencio por respuesta, ¿no? Y en este caso, pues bueno, la Unión Europea parece que ha reconducido esa situación y parece que vamos a ir a una compatibilidad, en este caso, por parte de la ganadería y el lobo. En cuanto al tema de las ayudas, pues bueno, desde la Junta de Castilla y León nos habilita una serie de ayudas que muchas veces igual no llegan al tiempo, se está intentando trabajar para que lleguen a tiempo al ganadero, para que, digamos, los daños sean los menos posibles para el ganadero, pero por lo menos hay una línea de ayudas para satisfacer de esos daños, en este caso de la fauna salvaje. Por entrar un poco en el terreno económico, directamente económico, en el Bierzo están sufriendo una crisis derivada del cierre de la minería, pero también de las circunstancias actuales con el ERE o ERTE de Teleperformance y el de LM. ¿Cómo se puede resolver la economía del Bierzo? Yo sé que esto es una pregunta muy compleja, ¿no? Y la quiero enlazar con el auge de Villadangos, del polígono industrial de Villadangos, y con la ampliación del Parque Tecnológico de León. Es decir, tenemos un problema. Villadangos parece que es una solución a ese problema, aunque yo creo que podría ir un poco más deprisa, pero creo que es una buena solución. Pero claro, el Bierzo... Bueno, yo creo que va todo un poco unido. Yo creo que la solución al Bierzo pasa por dos decisiones muy importantes y que tienen que ver también con el Gobierno de España. Es decir, el corredor atlántico yo creo es fundamental, y la solución al nudo ferroviario y la conexión con el Bierzo, con Astorga
y después con el Bierzo es, yo creo que fundamental, digamos, para el desarrollo económico del Bierzo, pero la Junta de Castilla y León tiene una apuesta, es decir, aparte de colaborar con el Ayuntamiento, digamos, en el polígono de la Llanada, tiene una apuesta, por ejemplo, en el polígono industrial del Bayo, donde se van a invertir en torno a 15 millones de euros, en el cual incluye, aparte de la ampliación de suelo demandado por alguna de las empresas que ya está instalada para crecer y por alguna otra empresa que se quiere instalar y que también, digamos, va a ser o va a suponer una oferta para otras empresas que se puedan, que crean, digamos, en el Bierzo como punto para poder trabajar. Es decir, es una obra que lleva, digamos, una mejora de los enlaces, es una obra que lleva una nueva depuradora, es decir, en definitiva es un polígono que lo que pretende es ser también un revulsivo en lo que es la comarca del Bierzo y que es un poco paralelo a lo que hablábamos de Villadangos. Villadangos unido al Parque Tecnológico, no hay que hablar del Parque Tecnológico, una obra de 12 millones de euros que va a suponer también duplicar el suelo del Parque Tecnológico de la ciudad de León, que va a suponer, digamos, porque ya hay empresas también con necesidad, con deseo de instalarse, va a suponer la creación de en torno a unos 2.000 empleos más en el Parque Tecnológico, donde ya hay trabajando 1.400 personas en el Parque Tecnológico, en empresas, digamos, que trabajan en valor añadido, en I+D, en biotecnología, en ingeniería, es decir, que al final es un polo muy importante que también, por el que apuesta la Junta de Castilla y León, y que va a suponer un desarrollo, vamos a decir, a medio plazo. Ahora mismo estamos con las expropiaciones, ayer estuve con la Junta Vecinal de Oteruelo y estamos trabajando ya en las expropiaciones para que eso sea lo más ágil posible para que se pueda empezar a trabajar. Y como hablamos de Villadangos, Villadangos es una apuesta también decidida, como ha dicho el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, digamos, se va a convertir en un nudo logístico muy relevante en el noroeste de España, fundamentalmente por el ramal ferroviario, ¿no? Y hay dos empresas que ya sabemos que van a instalarse. Hay tres. ¿Cuál es la tercera? Pero bueno, pero podemos hablar de dos que tienen que ver con el sector de la distribución, Hay otra tercera, hay empresas que están interesadas, en el polígono de Villadangos y que va a buen ritmo. No nos va a decir cuál es la tercera. Niego la mayor, va a buen ritmo. En el año 2024, posiblemente a partir de la mitad del 2024, aunque no esté terminado el polígono, ya se van a poder instalar alguna de esas empresas y la idea es que a finales del 2024 esté terminada la ampliación, que a su vez, digamos, esté conectada con el final del ramal, que también tiene esas fechas de finales del 24, principios del 25, y que va a suponer un antes y un después, la comunicación ferroviaria de todas las mercancías que van a salir del polígono de Villadangos. Pero díganos, ¿cuál es la tercera? No me corresponde, como dice. Y bueno, evidentemente... Pero es importante, ahí va a haber... Sí, lo sé. Casi el doble de metros cuadrados. Sé que es importante, pero no sé el nombre. Va a querer... Bueno, y enlazando con Villadangos, que evidentemente yo creo que ya nadie duda que es una realidad y no hay más que ver el tráfico que hay en la Nacional 120, que eso sería para otra, pero claro, es para en este caso para el subdelegado del Gobierno, a ver qué va a pasar con la autovía y la Nacional, que soporta un tráfico enorme que va a Villadangos. Pero no olvidemos Torneros. ¿Qué va a pasar con Torneros? Ya sé que es una decisión del Estado. Es una decisión del Estado, de SEPES. Bueno, es un proyecto que ojalá se ponga en marcha. Es un proyecto que yo creo que por lo menos lo que se ha presentado viene cojo, porque no nos han hablado precisamente de la conexión ferroviaria, nos habla únicamente de lo que tiene que ver con el desarrollo del polígono y esperemos, digamos, que esa otra parte que tiene que ver con la conexión ferroviaria se aclare y nos la digan exactamente pues, cómo se va a realizar y qué fechas tiene. Pero yo vuelvo a decir, Torneros, ojalá se cree. Pero yo me cojo a lo que ya está en marcha, y Villadangos está en marcha, y Villadangos es el polígono de León, no nos olvidemos, el polígono central hoy en día para el futuro de la provincia de León. Es decir, tenemos un sector siderúrgico que se ha implantado y se ha asentado en el polígono de Villadangos, que va a ser y es ya referente a nivel nacional e internacional, y tenemos, como decimos, como nudo logístico para el mundo de la distribución, ya hay empresas instaladas, punteras y además creando empleo y creando riqueza en la provincia de León, y hay otras que se van a instalar, digamos, a medio plazo, con lo cual yo creo que Villadangos es un puntal y lo que hace falta, parque tecnológico, polígono de Villadangos, polígono del Bayo y fundamental, corredor atlántico y conexión ferroviaria con el Bierzo. Y a eso añadido las autovías, que me hablas del Bierzo, es decir, por fin que se termine la autovía a Orense, que yo creo que es fundamental, y sobre todo que se empiece. O que se empiece, más que eso, que se empiece, porque al final lo que nos han comentado al final son cuatro trocines, pero bueno, que se empiece y luego que den solución también al viaducto.
Yo vuelvo a decir, el viaducto de la 6 al final les preocupa, es un poco decir, ¿el gobierno de España realmente tiene en mente lo que es el noroeste de España y lo que es León? Yo creo que no. Porque estoy seguro que si ese punto de conexión hubiera ocurrido en otro punto, en el País Vasco, en Cataluña, incluso en el Mediterráneo, estaría arreglado. Y lo que no puede ser es que casi 2 años después tengamos el viaducto como estamos. Y que es un problema para la salida de mercancías del Bierzo, de León y las mercancías que tienen que llegar a Galicia o que tienen que salir de Galicia. Y exigimos, y hay que exigir al Ministerio que cuanto antes termine la obra de reparación mejor. Actual. Sí. Permite ser optimista. Usted, en su comparecencia en la Corte de Castilla y León hace 2 días, sí, dijo que León era una tierra de oportunidades. Lo creo. Yo también, pero la realidad se empeña en demostrar casi lo contrario, ¿no? ¿Usted cree que en el panorama político actual, con un gobierno, que veremos a ver qué es lo que ocurre, pero que, en fin, en un porcentaje altísimo parece que va a estar sujeto a las exigencias de Cataluña y del País Vasco, León va a obtener inversiones del Estado o vamos a sufrir las consecuencias de lo que parece que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que ojalá no ocurra, pero si ocurre, efectivamente yo creo que vamos a tener un problema porque al final si las miradas todas van a ser dirigidas a compensar digamos, de determinadas exigencias de Cataluña o del independentismo catalán o del nacionalismo vasco, y al final vamos a quedar como siempre como los terceros, cuartos o últimos de la fila en cuanto al plan de inversiones del Gobierno de España, como ya ha ocurrido en las últimas inversiones, ¿eh? Yo hablo y contrasto un poco las inversiones del Gobierno de Fernández Mañueco con las inversiones del Gobierno de Sánchez. Y estamos hablando aquí que hay inversiones. Acabamos de abrir un centro de salud en El Ejido, acabamos de abrir hace unos meses un centro de salud en Bembibre, la estación de autobuses está a punto de terminarse, estamos hablando de Villadangos, del Parque Tecnológico, estamos hablando de obras que son realidad, del conservatorio que ha tenido problemas, pero tendremos un conservatorio con una apuesta decidida por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Es decir, que al final yo creo que hay que contraponer, digamos, ojalá lleguen todas esas inversiones y tengamos FEBE, y tengamos las autovías, y tengamos la segunda fase de San Marcos, y tengamos el Emperador, ojalá, pero desde el momento, pues vemos que es decir, cuando ha habido posibilidades no han llegado, y cuando tengamos, y cuando llegue ese hipotético gobierno con las exigencias de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, pues va a ser muy complicado. Ya que lo cita usted, el conservatorio, ¿qué plazos manejan ahora mismo? Pues estamos manejando... Porque parece que el curso no va a empezar. No, ha habido un problema. Es imposible. Como se ha hablado y se ha comentado, el conservatorio está a más del 50% ejecutado. Ha habido que, digamos, resolver el contrato con la antigua contrata, y ahora mismo la consejería pues tiene encima de la mesa pues la necesidad de sacar de nuevo el contrato e intentar que sea lo más ágil posible para que pueda terminarse. Estamos hablando de una obra de unos 10 millones de euros y el compromiso real es ese, que va a haber conservatorio. Es verdad que por problemas de la subida de los precios del IPC, por la subida de los precios de los materiales de construcción en el mercado, pues ha habido un problema, como ha ocurrido no aquí, sino en toda España, porque la construcción al final pues ha tenido esos problemas derivados de lo que hablamos de la guerra de Ucrania, el IPC, subida de materiales de los últimos meses. Pero la intención decidida por parte del Gobierno de la Junta es que haya conservatorio en León, y lo habrá y lo va a haber. Es verdad que por problemas no va a ser el curso que se deseaba, pero lo habrá. Hemos hablado de un montón de temas económicos, pero lo real es que al final, lo apuntaba Joaquín, la gente se sigue yendo de León. No sé si tiene que haber más políticas enfocadas a los jóvenes, a vivienda, por ejemplo, ¿no? ¿Ha habido algún plan? No sé cómo está funcionando. Ahora mismo son 600, casi 700 jóvenes los que se han acogido a las ayudas para alquiler, y casi 4.000 los jóvenes o las personas que se han también acudido a esos planes de alquiler, en este caso con el Ministerio. Es decir, que sí los hay. Y los jóvenes agricultores, el otro día daba cuentas un poco en las Cortes de Castilla y León, son 250, casi 260 las ayudas que se han dado para la incorporación de jóvenes agricultores o reforma de las instalaciones de generaciones anteriores. Es decir, hay relevo generacional en el campo. Es decir, hay jóvenes que se quieren y quieren trabajar. Hablaba ahora mismo de las personas que trabajan en el Parque Tecnológico. La edad media es muy joven. Uno se pasa por la cafetería del Parque Tecnológico a la hora de comer y se da cuenta que hay gente, pero gente, digamos, profesional, del mundo, como decía, de la biotecnología, de la farmacia, es decir, gente joven que trabaja en León.
Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos un poco con los datos, vamos a decir, negativos, ¿no? Es decir, los datos, en los primeros 6 meses del año, es 1.000 millones de exportaciones de la provincia de León. Supone un 10% más que con respecto al año anterior. Estamos hablando de la modernización del campo en el sur de la provincia, que efectivamente va a suponer y supone un revulsivo. Se van a entregar, hoy se mandan al boletín, hoy se ha mandado al boletín la publicación de los títulos de propiedad de los hoteles, con lo cual se va a proceder a la entrega ya. Es decir, estamos hablando de más de 3.000 propietarios, estamos hablando de 35.000 hectáreas de una inversión de 35 millones en el sur de León. Eso es apostar por la provincia de León y eso es apostar para que la gente se quede en el medio rural y se quede en los pueblos. Estábamos hablando anteriormente de los polígonos industriales, estamos hablando por la apuesta de la reserva de la albufera en el norte de la provincia, como una apuesta también, y los grupos de acción local, digamos, para poder ya ayudar para que se planteen proyectos que tengan que ver con el tema del aprovechamiento de recursos endógenos, que tengan que ver con el turismo, que tengan que ver con las pequeñas y medianas empresas de agroalimentación. Es decir, yo creo en León. Creo mucho en León y creo en las oportunidades que tiene. ¿Que tenemos un problema de despoblación? No solo es en León. Si tú analizas Asturias, Galicia, León, Salamanca, Ávila, Zamora, Extremadura, parte de Andalucía, al final es un problema también del interior. ¿Y qué es lo que necesitamos? Una solución definitiva, pero por parte del Gobierno de España. Por parte del Gobierno de España. Hablamos mucho del reto geográfico, pero al final nos ha planteado encima de la mesa una solución definitiva, no solo para León, para aquellas provincias de interior que necesitan medidas fiscales, necesitan medidas incentivadoras, medidas para que al final esas pequeñas y medianas empresas que siempre piensan en las grandes ciudades puedan orientarse, oye, cambiar mentalidad y me voy a trabajar igual a una provincia de interior. Hoy en día, con las comunicaciones que hay en el mundo de las nuevas tecnologías, donde se puede trabajar, creo yo, con buenas comunicación en cualquier punto de España. Entonces yo creo que es una apuesta también que tenemos que reclamar en este caso también al Gobierno de España, ¿no? Con la Unión Europea, con colaboración de las comunidades autónomas, pero hace falta un plan nacional contra la despoblación y eso yo creo que es lo que demando. Pero yo creo en León y creo en el futuro de León, por supuesto. Antes de terminar, también quería mirar dentro de la propia Administración Autonómica porque esta semana el sindicato UGT se concentraba delante de la propia delegación para criticar la falta de oferta pública. Decían que incluso menos plazas por parte de la Junta en León que en el resto de provincias, que había varios servicios, de algunos ya ha hablado, de la Dirección de Educación, de la educación de 1 a 2 años, algunos ya ha hablado, pero hablaban en general de agentes medioambientales, de la residencia, por ejemplo, Suero de Quiñones, la residencia de menores, hablaban también de una serie de despidos que iba a haber porque no se consolidaban esos puestos como se había prometido. Empiezo por el final, es decir, por lo que yo conozco y tengo entendido, el número de jóvenes que están en el centro o de niños que están en el centro, digamos, es similar, puede fluctuar, porque puede que tengamos 10 o que tengamos 22, como es ahora el caso. Eso por un lado. En cuanto al tema del personal, es verdad que se va a producir, en este caso, alguna restricción de contrato que está marcado por un convenio firmado a nivel de Castilla y León, que va a suponer probablemente no el descenso de personal, sino incluso el incremento en ese centro. Es decir, porque muchas veces confundimos, efectivamente hay un tema puntual, puede ser de un despido que viene dentro de un convenio firmado, digamos, en este caso también con las organizaciones sindicales, que supone, digamos, en este caso la rescisión de ese contrato. Pero eso no supone que se vaya a disminuir el número de personal de ese centro, porque por lo que yo también tengo entendido y me han trasladado, posiblemente incluso se incorpore más personal. Eso en cuanto al centro que hablábamos. Y luego en cuanto al tema de falta de personal, pues probablemente haya falta de personal. Yo no voy a discutirlo porque es fácil que ahora mismo con la presión que hay al comienzo del curso en educación, pues falte personal, es probable que falte personal, por ejemplo, en medio ambiente. ¿Por qué? Porque al final ha habido, digamos, un volumen de trabajo con el tema de instalaciones de energías renovables que supone un sobreesfuerzo administrativo a la hora de resolver estudios de impacto ambiental. Es decir, hay problemas, claro que hay problemas, pero también es verdad que desde la Junta de Castilla y León se intenta, digamos, poner soluciones. Está ahora mismo en negociación una nueva RPT
que por lo que tengo también y lo que me han comunicado, pues posiblemente se retomen esas negociaciones pues en las próximas semanas, con el cual, digamos, de ajustar las plantillas, digamos, a las necesidades de los servicios de cada una de las delegaciones territoriales y del conjunto de lo que es la administración autonómica. Y luego otra cosa. Brevemente. Brevemente, muy brevemente. Es decir, efectivamente pueden faltar efectivos, pero ahora está en marcha por parte de la Consejería de Presidencia una encuesta sobre satisfacción de los ciudadanos a la hora de ser atendidos por los ciudadanos. Y la nota, que saldrá posiblemente también en un futuro los datos exactos, pero la nota es buena. Es decir, el ciudadano se siente atendido, se siente, digamos, acogido o bien recibido por parte de la Administración a la hora de plantear sus problemas, de pedir información o de... Es decir, y eso hay que decirlo, es decir, aunque se traslade, digamos, una imagen de que la Administración parece que está... No, la Administración funciona, gracias en este caso también a los empleados públicos a los que hay que reconocer su trabajo, y yo lo reconozco, lo hice hace 3 días en las Cortes de Castilla y León y lo sigo haciendo, pero la Administración funciona y esperemos que con la ayuda y el apoyo de todos siga funcionando. Hay muchos temas, como decíamos al principio, de los que hablar y que atañen a esa administración autonómica y a la delegación de la Junta, y ha sido amplio el resumen que hemos hecho, el análisis, pero se nos ha acabado ya el tiempo de este filandón, así que nos queda agradecer a Eduardo Diego, al delegado de la Junta en León, habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, por supuesto, también a Joaquín, a Natalia, por haber estado en este filandón, y a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.